Jesucristo nos habla en su palabra en muchas partes de su venida, de su segunda venida. ¿Qué significa su segunda venida? Pues la segunda venida significa el fin de los tiempos, el fin del mundo, el fin de todo. Cuando Él venga a levantar su iglesia, esa iglesia que fundó en Mateo 16, 18, será cuando será el fin de la historia. Y Él se compara con su venida la compara con un ladrón que va en la noche a robar. Vean lo que dice primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 2, 1 y 2, dice: en cuanto al tiempo, al momento que fijó Dios, ustedes, hermanos, no necesitan que yo les escriba. Dice, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. La pregunta aquí sería, ¿para qué Jesucristo o para qué los apóstoles o para qué en la palabra de Dios se compara la venida de Cristo como un ladrón en la noche? Pues es para simplemente que nosotros estemos preparados. Cuando una persona sabe que un ladrón va a llegar en la noche a robarle a sus pertenencias, ¿qué es lo que hace? Estar despierto, no quedarse dormidos. Pues nosotros también en esta situación no tenemos que andarnos preocupando cuándo llegará, cuándo será ese, porque hay mucha gente que se preocupa por eso, pero no se preocupa por estar preparados. Vean aquí el punto. El punto no es que nosotros sepamos cuándo va a venir Cristo. El punto es que nosotros estemos preparados para ese día. ¿Y cómo podemos estar preparados para ese día? Simple, estar en comunión con Cristo. Estar en amistad con Cristo. Que si estamos en pecado, ir a reconciliarnos con Él. Estar en gracia de Dios. De esa forma vamos a estar preparados. Y yo les aseguro que cuando nosotros estemos preparados para ese día, ni siquiera nos vamos a andar preocupando, ay, ¿cuándo será? O ¿cuándo vendrá? O todo eso. No, no vamos a necesitar eso. Digo esto porque a mí me preocupa. Yo he visto muchos temas en el internet, en las redes sociales, donde mucha gente habla de que ya es el fin del mundo y tantas confusiones. Y estas personas, yo me pregunto, ¿qué tenemos nosotros que andar buscando en el internet información para saber el día? En la Biblia nos dice todo. En la Biblia nos dice cómo será y qué tenemos que hacer. Y eso es todo, o sea, estar solamente preparados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, nos habla mucho de eso. Voy a tratar de leer algunos versículos, no los voy a leer todos porque son muchos. Dice en el primer versículo, dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos se le acercaron y hacían notar las imponentes construcciones del templo. Pero él respondió: ¿ven todo esto? En verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Aquí Jesucristo está hablando de la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, pero los apóstoles, cuando Jesucristo les habla de eso, van y le preguntan y aprovechan para decirle, ¿cuándo será eso? Y aprovechan para decirle, ¿y cuándo será también el fin de la historia? Dice, el versículo 3 dice: luego se sentó en el cerro de los Olivos, y los discípulos fueron a preguntarle en privado: dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Y cuándo será la señal de tu venida y el fin de la historia? Ellos aprovecharon de una vez para preguntarle: ¿cuándo será el fin de la historia? ¿Cuándo será el día de tu venida?
Jesús no les contesta, no les dice exactamente cuándo, porque tampoco Él lo sabe. Él aquí en el versículo 36 de este mismo capítulo dice que, que ese día no lo sabe ni los ángeles de Dios, ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre. Y aquí es donde nosotros nos podemos preguntar, bueno, si Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, no sabe o no sabía cuándo sería la venida del Hijo del Hombre o el fin del mundo, ¿cómo nosotros nos atrevemos a andar diciendo? Porque ha habido muchos falsos profetas que han dicho, han dado fechas. Y eso aquí nos podríamos preguntar, bueno, que estos hombres no habrían leído la Biblia, o qué pasó allí. Dice en el versículo 6, voy a pasar al versículo 6 para no leerlo todo, dice, se hablará de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, porque todo esto tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Versículo 11, aparecerán, hay que poner mucha atención en estos versículos, por eso yo le estoy dando solamente algunos versículos. Lo podía leer todo el pasaje, todo el capítulo, pero me tardaría más y solamente quiero ser un poco breve en esto. Dice, el versículo 11 dice, aparecerán gran cantidad de falsos profetas. Escuchen aquí, pongamos atención en esto. Aparecerán gran cantidad de falsos profetas, esos profetas que andan por ahí diciendo que ya el mundo está cerca, que ya el fin del mundo está cerca, todo eso, aquí están. Dice, perdón, dice que engañarán a muchos y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. ¿Por qué se enfriará el amor? Porque están escuchando doctrinas falsas, porque están escuchando a falsos profetas que les están mintiendo y están metiéndoles ideas en la cabeza que no concuerdan con la palabra de Dios. Dice el versículo 13, dice, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese se salvará. ¿En que se mantenga firme en qué? En las promesas de Cristo. En esperar ese día sin estar pensando, sin estar preocupado en cuándo será, sino estar preparado de qué forma. Como ya lo dije al principio, estar preparados para que no nos agarre de sorpresa. Dice el versículo 14, dice, esa buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo para que lo conozcan todas las naciones y luego vendrá el final. Aquí nos da otro dato, dice que cuando se conozca el evangelio por todas partes del mundo, vendrá el final. Aquí para muchas personas, yo me imagino que a lo mejor ya, pero otros podemos decir que no. Yo, por ejemplo, podría decir que todavía no se ha evangelizado a todo el mundo. Todavía hay regiones donde donde no ha llegado el evangelio. Dice el versículo 23, dice, si en este tiempo alguien les dice aquí o allá está el Mesías, no le crean. ¿Cuántos en el internet, si entramos en Google y buscamos todas esas personas que se han hecho pasar por Cristo, que dicen que ellos son Cristo, cuántos no vamos a encontrar? Muchas personas. Dice el 24, escuchen el 24, este es el que me interesa. Y este es el que debemos de poner nosotros mucha atención para que no seamos engañados. Dice, porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuese posible, a los mismos elegidos por Dios. Esto es serio, esto no es un juego de andar nosotros indagando por allá, buscando información en medios que no te van a dar información. Aquí está la información toda en la Biblia. Dice, termina el 25, vean cómo el 25 nos advierte, dice, miren, Jesucristo está hablando aquí, miren que se los he advertido de antemano. Jesucristo nos está advirtiendo de todas estas cosas, nos está advirtiendo. Dice en el versículo 36, escuchen lo que dice, en cuanto se refiere a ese día y a esa hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo,
sino solo el Padre. Mucha gente anda preocupada por eso, por saber el día. ¿Qué tenemos nosotros que andar preocupados con eso? Tenemos que estar preocupados por estar en comunión con Cristo. Eso es todo lo que deberíamos de nosotros tener en mente, estar preocupados por eso. Voy a pasar a la segunda carta a los tesalonicenses. Allí nos habla también un poquito de eso. Dice Pablo, segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: hermanos, hablemos de la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo quiere hablar con estas personas de Tesalonicenses, de Tesalónica, hablar de la venida de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué quería Pablo hablar con ellos de eso? Porque yo me imagino que en aquellos tiempos ya había mucha confusión, y por eso Pablo les habla de eso. Dice: hermanos, hablemos de la venida de Cristo Jesús nuestro Señor y del día en que nos reuniremos con Él. ¿De qué está hablando aquí? Del día de su venida, del día del fin de la historia, cuando nos reunamos con Él. Claro, si estamos preparados para eso, si no, pues... Dice: les ruego que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten como si fuera inminente el día del Señor. Hay mucha gente asustada. Aunque se les anuncie por revelación o por una palabra espiritual, o se les diga que nosotros mismos escribimos algo al respecto, no se dejen engañar de ninguna manera. Hay mucha gente mal informada que anda por allá con los falsos profetas, que revelaciones de Dios y que todo eso. No, la revelación está aquí. Todo está aquí ya revelado. Ya nosotros ya no tenemos que andar por allá buscando en otras partes. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 3, dice: primero tiene que producirse la apostasía. Aquí Pablo nos está dando algunos datos de qué cosa es lo que va a pasar antes de eso. Dice: primero tiene que producirse la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues la apostasía es toda esa gente que se ha salido de la iglesia. Todo eso es apostasía. Es un pecado gravísimo eso. Dice: entonces aparecerá el hombre del pecado. Aquí aparece un hombre del pecado. Yo me imagino que esto pues es el anticristo, ¿verdad? Dice: instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Vean todo lo que tiene que pasar para antes. Dice el versículo 5, dice: ¿no recuerdan que se los decía cuando estábamos con ustedes? Pablo aquí les dice: yo ya les he dicho de esto, ya se los había anunciado y ahora se lo está anunciando otra vez. ¿Por qué? Porque me imagino yo que había gente como la hay ahorita que anda buscando información por otras partes y preguntando. ¿Qué tenemos nosotros que andar preguntando por allá? Leamos la Biblia. Instruyamos aquí con la Biblia. No necesitamos otras fuentes de información. Fuentes de información que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Dice: además, ¿saben lo que ahora detiene al misterio de la maldad? De manera que solo se manifieste a su debido tiempo. Se va a manifestar a su debido tiempo. Ya está obrando, pero falta que desaparezca el que lo retiene. Entonces se manifestará el rebelde que el Señor ha de borrar con el soplo de su boca, y al que destruirá en el esplendor de su venida.
todo eso, esas personas que andan diciendo cosas y todo eso va a ser destruido. Pero mientras lo vamos a tener aquí. Mientras que no venga Cristo, aquí lo vamos a tener. Dice el versículo 9. Escuchen, hermanos, cómo aquí podemos llegar a la conclusión de que no todos los milagros vienen de Dios. Hay muchos milagros que vienen del enemigo de Dios y el enemigo de Dios utiliza todos esos milagros, prodigios y todo eso para envolvernos, para engañarnos, y es aquí donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Escuchen lo que dice el versículo 9, dice: al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, escuchen, con el poder de Satanás hará milagros y señales y prodigios al servicio de la mentira, y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos hombres que han de perderse porque no acogieron el amor de la verdad que los llevaría a la salvación. En el versículo 24 del capítulo 24 nos habla de eso, de las obras, de lo que el diablo hace, de los milagros que hace para engañar, si es posible, a los mismos elegidos de Dios. Voy a leerlo para que ustedes lo escuchen y tomen en cuenta esto. Dice el 24, dice: porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuese posible, a los mismos elegidos de Dios. No todos los milagros vienen de Dios. Hay muchas cosas, muchos milagros que vienen del enemigo, y aquí nos podríamos preguntar: ¿y para qué el enemigo hace toda esa clase de prodigios y milagros? Para engañar a los hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no tenemos que andarnos preocupando del día que venga Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos. Esa es la palabra correcta. Ocuparnos de estar en gracia de Dios, de estar en amistad con Dios, de estar en comunión con Cristo. Eso es lo único que tenemos que hacer. No tenemos que andar buscando en otras partes. Ya no les quito más su valioso tiempo, así es que pasen buena tarde.